renovación carismática católica es una corriente de gracia que nace en iglesias pentecostales, en iglesias cristianas no católicas, y llega a la Iglesia Católica en el año 1967, un retiro que unos estudiantes de una universidad de Duquesne, la Universidad del Espíritu Santo, se reúnen para meditar los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, donde está Hechos 2, el relato de Pentecostés, y ahí en ese retiro, del 17 al 19 de febrero del año 67, 1967, ahí pues empiezan a producirse pues cosas que no se esperaban, ¿no? Experimentan el poder del Espíritu. Patty Gallagher Mansfield, que es una de las estudiantes, relata su experiencia en un libro como un nuevo Pentecostés, y ahí dice que ella experimentó como, primero pidió, quiero un milagro, y después fue a la capilla para buscar a unos estudiantes porque iban a celebrar un cumpleaños, y allí se vio como arrebatada, como que se tuvo que poner de rodillas, luego se vio postrada en el suelo, y aunque pues era cristiana, católica, y conocía la vida cristiana, pero ahí experimentó un amor de Dios transformante. Y ella dijo, al tener esa experiencia, te entrego mi vida, Señor, y aunque esto comporte la cruz. Entonces la experiencia de la renovación es una experiencia transformadora. O sea, es una corriente de gracia, renovación carismática es una corriente de gracia que vive la vida en el Espíritu y se deja llevar por el Espíritu para que cambie la vida, para que haga una obra de transformación integral interior. A veces pues hay estereotipos, ¿no?, de la renovación, ¿no?, por los gestos o lo más externo, y los que no la conocen pues no saben que es una experiencia profunda de transformación interior en la que Dios entra y cambia voluntad, mente, corazón, fuerzas, o sea, toda la persona, transforma a toda la persona. Cuando comenzaron las manifestaciones del Espíritu, sobre todo las más llamativas, no porque el Espíritu actúa en la vida de la Iglesia, pero los carismas, pues había un debate que hubo en el Concilio Vaticano II, si los carismas eran algo solo de la Iglesia primitiva o también hoy en la Iglesia actual, contemporánea, había carismas. Hubo dos cardenales en este debate del Vaticano II, uno de ellos era el cardenal Suenens, que él defendía que los carismas permanecían en la Iglesia. Y él conoció de cerca la renovación porque fue el Papa Pablo VI el que le encargó que supervisara esta realidad, porque claro, se salía de los estándares comunes habituales. Entonces, de ahí, fruto de esta reflexión teológica y pastoral, salieron los documentos de Malinas, que son 6 documentos en los que se hace un desarrollo teológico y pastoral de lo que es la renovación carismática católica, ¿no?, señalando los frutos y también avisando de los posibles peligros, porque cuando la vida en el Espíritu se da, hay que discernir, hay que canalizar, hay que encauzar, hay que ordenar. El Espíritu Santo es vida y se desborda, no es controlable. El Papa Francisco dice que no podemos enjaularle, no podemos meterle en una jaula, pero el Espíritu Santo también se le encauza, ¿no? La vida en el Espíritu necesita un orden. Y ese orden es como lo que ocurre en la creación, ¿no? Quien transforma el caos en cosmos, el Espíritu, ¿no?, que aletea sobre las aguas, Génesis 1:2. Entonces, la vida en el Espíritu tiene que ser encauzada. Por eso, desde el principio, pidieron a la renovación y todas estas manifestaciones, porque se fue expandiendo de una manera incontrolada. O sea, fue increíble, ¿no? A España llegó 5 años después, hace 50 años, en este momento, llegó a España la renovación y también se fue extendiendo por todo el mundo. No tiene fundador, no tiene estatutos propiamente de la corriente de gracia, pero luego el Papa y luego pues aquí en España la Conferencia Episcopal pidió en su momento, ya hace casi 20 años, pidió que hubiera unos estatutos, que hubiera como un orden, un cauce
para que esos carismas que se estaban dando pudieran ser, porque el carisma que la Iglesia recibe, los carismas de la Iglesia, son medios, no son fines, son medios para la santificación. Santo Tomás distingue en la teología de la gracia dos tipos de gracia. La gracia gratum faciens, que es la gracia que nos hace gratos a Dios, que es los dones santificantes, y la gracia gratis data, son la gracia que damos gratis a los demás, que son los carismas. Los carismas son dones para la edificación de la comunidad, para el bien común, y entonces los carismas son para la santidad, para santificar la Iglesia, para los demás. La renovación carismática católica en España, aprobada por la Conferencia Episcopal, ¿no?, pues tiene unos cauces, tiene ministerios nacionales, tiene un equipo nacional para ayudar a los grupos de oración que están coordinados. El grupo de oración es la célula básica, ¿no? El grupo de oración tiene como el elemento fundamental es la oración de alabanza. La oración de alabanza es la oración por la que se reconoce a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. Entonces, la oración de alabanza no es como la de petición. La petición pedimos por necesidades, está muy bien, ¿no? La acción de gracias, damos gracias por cosas que nos han ido bien, ¿no? Aunque sería bueno también dar gracias por todo, como decimos en el prefacio de la Eucaristía, pero bueno. La alabanza es ponerse ante Dios en lo que uno es. Entonces, al alabar es una oración más gratuita, porque no pides ni das gracias, sino simplemente reconoces a Dios por lo que Él es, pues, y desde ahí, pues Él, y junto con la alabanza, también muy cercana a la alabanza, aunque es distinta, la adoración. La adoración es una actitud que también se convierte en oración cuando yo como criatura me reconozco necesitado de Dios, entonces me postro ante Él, ¿no?, y me pongo ante Él como el que Él es. La alabanza lleva a la adoración y la adoración lleva a la alabanza. Los grupos de oración de la renovación, por lo tanto, tienen como base la alabanza, pero también hay formación, enseñanzas, testimonios, y se busca que haya pues también vida fraterna, que no sea solamente una oración de alabanza, a diferencia de otras iniciativas que pueda haber, ¿no?, en las que pues se reúnen personas para alabar. Y luego un elemento importante también es la intercesión y las oraciones de sanación, ¿no?, que es un tema muy cercano a la renovación y que también a veces suscita dificultad, ¿no?, porque bueno, la intercesión, todos estamos llamados a interceder, ¿no?, a orar unos por otros, porque la dinámica de Dios ha querido en su forma de ver las cosas que nos ayudemos y que nos salvemos en racimo, no individualmente. Y en esa oración de intercesión, ¿no?, pues como universal, general, pues todos oramos por todos. En la renovación hay un modo de oración de intercesión que llamamos personal, que se marcaría dentro de lo que es la relación de ayuda, en la que se ora por una persona, 2 o 3 personas oran por una, así a nivel individual, por alguna situación, y también pues en esa oración pues el Espíritu la va guiando, y también a veces se producen sanaciones físicas, interiores. En la renovación carismática católica en España tenemos mucho cuidado en la formación de los intercesores, porque aquí también en los inicios pues hubo mucho, bueno, pues todo el mundo rezaba por todo el mundo, y a veces lo vemos también en la corriente de gracia, que es más amplia, vemos que algunos entusiastas, ¿no?, pues también pues se lanzan a rezar de manera un poco ordenada, y esto a veces trae problemas, a veces no, pero otras veces sí, porque hay, bueno, junto con la oración, pues habitualmente están carismas de palabra. Entonces una persona le viene una palabra, entonces la persona por la que se ora recibe una palabra de conocimiento o una palabra de profética. La palabra de conocimiento es que Dios te revela un hecho de esa persona sin saber nada, ¿no? Y la palabra profética es un mensaje de parte de Dios. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice de parte de Dios, Y esto, pues, en la renovación, los intercesores o los profetas o las personas que tienen este carisma,
tienen un discernimiento previo, tienen que estar discernidas y enviadas. No puede nadie interceder, orar por otro, si no ha recibido una formación seria, profunda, si no ha tenido un discernimiento por parte de los responsables de la renovación, que tienen que hacer este pastoreo que llamamos, ¿no? Como este seguimiento, y luego el envío. Entonces, los carismas son una gran riqueza, pero también tienen sus peligros si no se saben encauzar. Y esto es muy importante. Por eso la jerarquía tiene la misión de la vigilancia, la supervisión, y cuando ya la jerarquía pidió que hubiera una organización de la renovación, una estructura, y es para esto, ¿no? Para poder discernir, para poder ordenar y para poder encauzar la vida en el espíritu. Con motivo del Jubileo de Oro de la Renovación, cuando fueron los 50 años, en el año 2017, el Papa Francisco convocó a toda la renovación carismática mundial, ¿no? Y tuvimos una gran reunión, algo precioso, impresionante. Luego el Papa ha hablado más veces a la renovación. En el Estadio Olímpico se reunió con la renovación de Italia. Es decir, el Papa Francisco ha estado muy cerca, y él, que dice que pues al principio pensaba que era como una escuela de samba, ¿no? Por los gestos, ¿no? por las expresiones externas, ¿no? Luego dice que se convirtió, ¿no? Que vio que ahí el espíritu estaba derramándose, estaba actuando, ¿no? Entonces, claro, este tipo de oración, de alabanza, o también de intercesión, de sanación o de liberación, pues lo vemos en iglesias cristianas no católicas, ¿no? Y claro, a veces el enfoque no es, por lo menos desde nuestro discernimiento, a veces también hay como excesos oraciones de sanación, donde pues se promueve también, ¿no? como el milagro, o sea, Jesús sana, Jesús tiene poder, te va a sanar, ¿no? Que es verdad que Jesús tiene poder y puede sanar, pero no tiene por qué sanar a todo el mundo. No sanó a todo el mundo. Jesús no vino para ser un médico, ¿no? Y curarnos a todos, sino que Él vino a manifestar el poder del Espíritu, y como signos del reino de Dios curaba, expulsaba demonios, resucitaba muertos. Y este poder lo seguimos viendo, porque Jesús sigue hoy sanando. Pero a veces esto se saca un poco fuera de contexto. Y hay personas que con buena fe pues acuden a lo mejor a una oración de alabanza, o acuden con buena fe a un encuentro de sanación, y pueden encontrarse pues cosas de este tipo, ¿no? El tipo de oración de sanación o de liberación que hacemos en la renovación católica no es siempre, hay diferencias con otras iglesias. También a veces hay iglesias cristianas que no son católicas, ¿no? Que tienen atractivo, porque tienen, y pues también hay que ver, hay que tener cuidado, o sea, hay que ver, y en ese sentido, en ese cuidado, en esa prudencia, pues preguntar a los sacerdotes o al obispo, en fin, o a alguien para saber si ese grupo realmente está inserto en la Iglesia Católica, si está aprobado, si está... porque si no, pues uno puede al final entrar en un lugar que no sabe bien dónde es. Como herramienta de nueva evangelización, la renovación carismática pues realiza los seminarios de vida en el Espíritu. Estos seminarios son una experiencia de renovación interior, es la actualización existencial de los sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces, habitualmente las personas que realizan estos seminarios son cristianos ya, bautizados, algunos confirmados, otros no. También lo puede hacer uno que no esté bautizado, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Están abiertos a todo el mundo, porque el que no ha recibido los sacramentos de iniciación pues le sirve como una preparación también, ¿no? Como pasaba en los Hechos de los Apóstoles, que los gentiles de repente a los gentiles también les ha llegado el Espíritu, y luego les bautizaban, o sea, tenían la efusión del Espíritu antes del bautismo sacramental. Es decir,
Un seminario de vida en el Espíritu está abierto a todo el mundo, a todo el que quiera. La renovación, los grupos están abiertos a todo el mundo, son grupos abiertos. Luego tenemos grupos de profundización o hay comunidades que ya tienen un proceso ya más particular o tienen un itinerario de crecimiento que pues conlleva que son grupos ya más cerrados, digamos, en el sentido de que tienen ya su propio proceso. Pero los grupos de oración de la renovación carismática están abiertos a todo el mundo, para que todos puedan encontrarse con Dios. Y los seminarios de vida en el Espíritu es un itinerario catequético, experiencial, trinitario, porque se comienzan con la experiencia del Padre, el amor de Dios Padre, y después de pedir perdón por el pecado descubrimos que Jesús es el Salvador y el Señor de la vida, para terminar pidiendo al Espíritu Santo que venga. El Espíritu Santo ya ha venido. La difusión del Espíritu Santo, que es el momento cumbre del seminario con el cual se finaliza, es un sacramental, es un momento de oración donde el Espíritu que ya está, pues se pide que se ponga en marcha, ¿no? y que actúe. Entonces, el bautismo en el Espíritu, como le gusta llamar también al Papa Francisco, que es el nombre original, bautismo, efusión del Espíritu Santo, es un momento de oración, de invocación al Espíritu, donde se pide al Señor que el Espíritu toque a la persona y la transforme. Y ciertamente la experiencia que tengo en estos seminarios es que muchos que van experimentan una transformación interior. Luego hay que continuar en la vida y esto no quita un proceso, ¿no? Como cuando uno haga una oración de intercesión o de sanación, pues se necesita un proceso. Nosotros, de hecho, lo que hacemos mucho es acompañamiento de las personas que hacen los seminarios y que hacen o que buscan en la renovación una ayuda, porque también pasa a veces, ¿no?, que una persona que va a un seminario de vida en el Espíritu, que ahora lo organizan, hay muchas iniciativas en este sentido, y cada uno que se responsabilice de lo que organiza, pero después, claro, hay cosas a veces que se renueven, sucede algo potente, ¿no?, que a uno te deja como en Pentecostés estaban como borrachos, entonces estaban ahí como, ¿qué me está pasando a mí, no? Entonces que hace falta luego un acompañamiento de las personas, ¿no? Porque es una experiencia fuerte, luego cada uno la tiene como la tiene. El cardenal Cantalamessa, que tuvo esta experiencia de la efusión del Espíritu, él dice que no sintió nada, pero que su vida cambió, porque recibió un amor a la palabra de Dios, un deseo de Dios. Hay personas que después del seminario, hayan sentido o no, pues ha cambiado su vida totalmente. O sea, como con un deseo de Dios. Una mujer joven que hizo un seminario, se leyó 50 libros de espiritualidad después, o sea, no podía dejar de leer, no podía. La palabra de Dios, o sea, es como una sed, ¿no?, un deseo. Luego todo eso, pues también tiene su momento, ¿no? Por eso es importante el acompañamiento, o sea, no vivir. O sea, a veces estas experiencias fulgurantes pueden quedarse en la experiencia. Y hay gente que busca solo las experiencias. Yo aviso mucho de esto y aprovecho este momento para decirlo, ¿no? Porque es muy propio del hombre posmoderno, ¿no? Buscar experiencia, ¿no? Una experiencia, algo que me dé una emoción, ¿no? Un momento de subidón, tal. Pero luego la vida no es así. O sea, estas experiencias que ahora se dan en muchos otros ámbitos también son dadas por Dios, porque el Espíritu está deseando manifestarse y cuando uno se deja un poquito entra, pero son posibilidad para un itinerario de vida cristiana donde uno cambia la vida, donde a uno le cambia la vida. Para mí la renovación carismática en mi vida fue un antes y un después, porque yo tenía una vida cristiana, pues lógicamente, normal, soy de una familia cristiana. Después tuve esta experiencia en un momento dado y esto me ha cambiado la forma de vivir el ministerio, el ministerio sacerdotal. Entonces, los sacerdotes, nosotros también organizamos seminarios de vida en el Espíritu para sacerdotes,
Los sacerdotes tienen la posibilidad en estos seminarios de volver a renovar su ministerio, ¿no? Su vida. Algunos vienen pues con muchas heridas, todos estamos heridos, entonces necesitamos, y también es un momento de sanación, pero como digo, ¿no? Para enfocar luego una vida nueva en el espíritu y un nuevo ministerio. Ciertamente es una gracia para la Iglesia. De hecho, el cardenal Suenens decía que la gracia de la renovación es para toda la Iglesia, ¿no? Y que cuando toda la Iglesia esté renovada, pues no hará falta, digamos, como una estructura ya de... pero claro, para mí es una ayuda tener una comunidad, un grupo de oración, donde vivir mi fe, donde poder alabar a Dios, donde poderme encontrarme con mis hermanos y donde también, pues como sacerdote, poderles servir. Cuando uno vive la vida del Espíritu, pues experimentas el amor. O sea, lo primero es experimentar el amor, como la primera experiencia que relataron los estudiantes que estaban en ese primer retiro, ¿no? Que fue el amor, o sea, el amor personal de Dios por mí, un amor que te cubre, ¿no? Que te toma por completo. Y es que el Espíritu Santo en la Trinidad es el amor, ¿no? San Agustín dice que el Espíritu Santo es don y amor, lo llama como un nombre de Espíritu. Entonces, el amor de Dios es lo que toma, lo que cala, lo que transforma. Y eso te lleva a unirte a Cristo. Y esa unión con Cristo te lleva a María también, porque la Virgen María es la mujer del Espíritu, es la que estuvo llena del Espíritu, llena de gracia, la llama el ángel Gabriel, ¿no? El Señor está contigo, es el Espíritu Santo, te llena de su gracia y el Señor está contigo. De tal manera la llenó el Espíritu Santo que, pues, concibió, dice San Agustín, que primero concibió por la fe, pero concibió en su propio seno a Jesús, ¿no? Entonces, en María está unido el Espíritu y Jesús. Por el Espíritu se encarna el Verbo en el seno de María. Entonces, María es que es impresionante cuando uno vive la experiencia del Espíritu en María. A mí me ha venido alguna vez dirigir alguna oración desde María, ¿no? Entrar en el seno de María, volver a nacer de nuevo, como dice Jesús a Nicodemo, en el seno de María. Es precioso, ¿no? Como María está ahí y como María nos cuida, nos acompaña. Y es la riqueza que también tenemos los católicos, que María, mujer del Espíritu, no solo nos lleva a Jesús, que también, sino que Jesús nos lleva a María, porque están los dos unidos y a los dos les gusta que les miremos el uno al otro. En Pentecostés estaban los apóstoles cuando vino el Espíritu, ¿no? Como viento impetuoso en lenguas de fuego, y ahí María recibió también una nueva efusión del Espíritu, aunque ya estaba llena de la gracia, pero nunca viene mal todavía, pero con los apóstoles, ¿no? Con la Iglesia. O sea, María acompañaba a los primeros sacerdotes, los apóstoles, y a los discípulos y a las discípulas que estaban ahí, acompañaba a la Iglesia. Y de tal manera que esta vida, esta efusión del Espíritu, la vivieron los apóstoles con María.